Una biografía novelada a cargo de Jorge Amado. Jorge Amado es un narrador brasileño que nació en 1912 y falleció en 2001. Jorge Amado es un revolucionario en dos sentidos. Es un revolucionario de la narrativa porque modernizó la forma de contar historias en su natal Brasil y universalizó la literatura de aquel país. Y segundo, es un revolucionario en el sentido de su actuación política. En toda su narrativa siempre existe una crítica a la realidad que vive el país brasileño y que no ha cambiado, por cierto, y de alguna manera sus trabajos reflejan esta posición política de búsqueda de una transformación democrática. También nos dio dos grandes biografías noveladas. Una es La vida de Castro Alves, un poeta brasileño que llegó, cuyas hazañas y cuyo talento y cuyo enraizamiento con la cultura popular lo hizo un personaje histórico, y un militar brasileño, un general que es del que hablaremos hoy, que es Luis Carlos Prestes, el Caballero de la Esperanza. Luis Carlos Prestes es un general que le tocó actuar en una zona de Brasil, en la selva amazónica, donde se impregnó y se contagió de todo el sufrimiento del esclavismo, del colonialismo y de una industrialización incipiente en un pueblo de alta explotación del hombre por el hombre. Esa convivencia con la pobreza, con la injusticia, lo hace rebelarse contra el orden establecido y forma una columna, la columna Prestes, donde reúne a un ejército que decide enfrentar al régimen para buscar la transformación política de su país. A lo largo de un recorrido por Brasil y de diversos combates, terminan siendo prácticamente expulsados del territorio, terminan en Bolivia, en la columna Prestes, y esa derrota inicial hace que el general Prestes haga una reflexión sobre cuál es la vía más apropiada para la revolución social en Brasil. Y deja la lucha armada, se va a estudiar, estudia los libros marxistas, y a partir de ese conocimiento del marxismo regresa a Brasil de manera clandestina y organiza la Alianza Popular. Ese movimiento es rápidamente descubierto, es rápidamente reprimido, porque ese movimiento en unos pocos meses levanta a todo Brasil. Los generales, los políticos locales, gobernadores a lo largo de todas las provincias se inspiran en la propuesta de esta alianza y deciden todos un cambio de la realidad del país a través de un proceso democrático y electoral. Getúlio Vargas, el dictador, advierte de este crecimiento del movimiento y decide reprimirlos. El libro me parece que es un ejemplo de cómo se puede narrar la vida de un héroe a partir del retrato que la historiografía no logra darnos. La novela nos puede dar la aproximación a un ser humano libertario, como es el caso del general Prestes, desde otra óptica. A Jorge Amado la escritura de este libro le valió el exilio. De inmediato buscaron a Jorge Amado y salió expulsado del país. Y pronto a Luis Carlos Prestes lo encuentran porque estaba escondido, estaba en una posición política de clandestinidad, y lo hacen preso.
Jorge Amado en el exilio y Luis Carlos Prestes en la prisión forman un equipo de pensamiento que le ha generado a muchísimos brasileños, a muchísimas generaciones, un espíritu crítico, un espíritu revolucionario. Ellos han demostrado a través de la literatura y a través de la acción política del general Prestes que esclavo es aquel que no entiende que la libertad está por encima de todo. Y ellos son un ejemplo porque nunca claudicaron. Ni Jorge Amado, a pesar de las persecuciones, ni el general Prestes, que buscó una transformación y que la realidad política dictatorial que le tocó vivir entre 1930 y 1940 impidió que progresara ese cambio deseado del pueblo brasileño. Un elemento importante, compañeros. La publicación de este libro fue una batalla interesantísima para el fondo, porque Amado, después de haber sido prohibido y aislado, empezó a circular de una manera muy potente en la década de los 60 a través de las editoriales españolas y en toda América Latina. Doña Flor se vendió por millones, Gabriela Clavo y Canela, Amado por todos lados. Pero había un libro de Amado que nunca se publicaba. Este libro que nunca se publicaba era el libro de la biografía de Prestes, era el libro prohibido de Amado. ¿Por qué? En su día había sido prohibido en Brasil. Se había editado en Argentina y en el gobierno de Perón, para quedar bien con el gobierno brasileño, lo habían prohibido. Y entonces el libro nunca circuló en América Latina. Entonces la recuperación del fondo de este libro por primera vez después de 40 años que estaba, o 50 años que estaba muerto, para nosotros constituye un reto muy importante en la historia y en la biografía de Amado, pero además se lee como una novela de aventuras. Ese ejército zarrapastroso que cruza Brasil es la novela de aventuras. Al momento de su publicación, esta biografía o novela, que cumple con ambos géneros, fue un llamado de auxilio internacional de Jorge Amado para obtener la liberación de Prestes. Para ambas figuras, escritor en el exilio y biografiado en la prisión, ninguna celda contiene al rebelde ni contendrá a la libertad que está dentro de cada uno de nosotros. Para Jorge Amado, cuando Luis Carlos habla, se escucha la voz del pueblo. Para aquellos brasileños y lectores que conocieron su vida y legado, jamás la desesperación habitará en su corazón, por más densa que sea la noche de la tiranía. Ellos demostraron que esclavo es solo aquel que ama la esclavitud, pues mientras exista en la memoria el caballero de la esperanza, siempre estará presente el espíritu de la libertad.